Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como The Seventh Swordsman, o su traducción al español El Séptimo Espadachín. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Black Wolf 501. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 43. Ciclo de odio. Magnífico. Fue el único pensamiento que le vino a la mente mientras observaba al tercer Raikage desatar todo su poder, haciendo que los cielos rugieran con un relámpago cacofónico. Cada cabello del cuerpo del hombre de piel oscura estaba erizado, desafiando toda gravedad, todo su cuerpo cubierto por una armadura de relámpagos que la mayoría de los ataques no serían lo suficientemente fuertes para perforar, y su intención asesina era suficiente para aterrorizar incluso al shinobi más curtido en la batalla. Se había enfrentado a Biju en su vida junto a muchos oponentes fuertes, pero después de Madara Uchiha, se sintió intimidado por el poder absoluto de otra persona. Puede que no seas un estratega, Raikage. Pero eres digno de ser un Kage, pensó Naruto a regañadientes. Muchos dicen que eres el shinobi más rápido de esta generación. Ya que también eres el último superviviente del clan Namikaze, el rival de mi propio clan, es apropiado que te mate en la batalla, amenazó amenazadoramente el Raikage. El hombre de piel oscura también estaba midiendo cuidadosamente a su propio oponente. Después de todo, el joven había esquivado el primer nivel de su velocidad sin ninguna dificultad, una hazaña que solo unos pocos en la aldea de las nubes, incluido su propio hijo A, eran capaces de hacer. Las tácticas no te ayudarán aquí, Mizukage. Solo la fuerza lo hará, desafió al Raikage de manera burlona. Solo hay un hombre en este mundo contra el cual mis tácticas no funcionarán. Tú no eres ese hombre, respondió Naruto sin inmutarse. ¿Entonces quién es?, preguntó el Raikage, por curiosidad. Madara Uchiha. El Mizukage disfrutó del pequeño temblor que atravesó al Raikage al escuchar ese nombre legendario. Solo demostró que se necesitaba una reputación como esa junto con la compasión de Hashirama Senju si uno quería unir al mundo. Las palabras y los hombres de corazón débil por sí solos nunca podrán unir a la humanidad. Madara no está aquí para afirmar tu reclamo. Así que no tiene sentido, dijo finalmente el Raikage, ganándose una fría sonrisa de satisfacción por parte del rubio. Entonces morirás tan ignorante como siempre. Los ojos del Raikage se abrieron cuando la anterior mirada roja de su oponente se transformó en una mezcla de amarillo y verde con un toque de rojo aún presente. Su impresionante poder ahora ardía aún más, recordándole al líder de Kumogakure a otro hombre a quien una vez había visto ejerciendo este poder. Eres un sabio, igual que Hashirama Senju, comentó sorprendido. Sí. Gracias por charlar tan libremente y darme tiempo para reunir mi poder, respondió Naruto con una sonrisa descarada. El Raikage apretó su puño aún más amargamente cuando se dio cuenta de que el chico lo había mantenido hablando intencionalmente, mientras reunía chakra sabio durante la pausa en su batalla. Bastardo astuto. Te lo dije, las tácticas, sin importar la forma, siempre son útiles, bromeó Naruto. Al momento siguiente tuvo que esquivarlo cuando el Raikage se lanzó hacia él con un rugido asesino, esta vez a velocidades que ni siquiera los Uchiha serían capaces de discernir con su Sharingan. Si alguno de sus seguidores pudiera verlos, solo captaría múltiples relámpagos y destellos oscuros en todo el cielo. El tercer Raikage se estaba volviendo cada vez más agresivo mientras su oponente esquivaba la gran cantidad de golpes con una velocidad que nunca había visto en ningún shinobi. Decidiendo aumentar el ritmo, lanzó una patada circular que hizo que su oponente se teletransportara unos metros hacia atrás solo para encontrar a otro Raikage materializado en un relámpago y que ya apuntaba a perforar su pecho.
Una vez más, el Mizukage desapareció. Es rápido. La velocidad por sí sola no es su fuerte, es un sensor hábil que usa poderes de sabio para detectar cualquiera de mis ataques basados en la naturaleza o incluso mi propia presencia antes de que pueda asestar el golpe devastador. Tendré que intentar algo más. Pensó el Raikage a regañadientes, mientras el Kage más joven aparecía a varios cientos de metros detrás de él. Pero como se teletransportaba sin ningún conducto, en la batalla terrestre anterior, había usado sus kunai de 3 puntas para transportar bolas de bestias con cola lejos de su ejército. Sin embargo, no había usado ninguna de esas armas en esta batalla y aún podía teletransportarse. Estilo relámpago. Tormenta. El cielo rugió una vez más ante la orden del Raikage mientras grandes tormentas de relámpagos asesinos corrían hacia el Mizukage desde todas direcciones. Mientras los dos Kages libraban la guerra en los cielos, sus ejércitos habían comenzado su propia y espantosa batalla en tierra. Liderando a los atacantes de Kiri estaban los infames 7 espadachines ninja, que eran los principales comandantes y ayudantes de confianza de sus Kage, sin mencionar los guerreros más fuertes de su ejército. Habiendo luchado junto a su nuevo Kage en muchas batallas, habían desarrollado su rasgo de liderar desde el frente y dar ejemplo a sus hombres contra viento y marea imposibles. Mangetsu y Yaku habían mostrado ese rasgo admirablemente cuando desataron la famosa técnica de la niebla oculta de su aldea a través de las colinas en una impresionante demostración de poder. Sus propias fuerzas ya estaban bien versadas en luchar en tales situaciones, por lo que lideraron la Legión 212 junto con las tropas de choque formadas por los nativos descontentos de esta nación en una valiente carga en el flanco izquierdo del enemigo. Zabuza y Yameyuri, tomen el centro con la Legión 47. Kisame, ocúpate de los Jinchuriki y del flanco derecho con tus fuerzas especiales. Ordenó Mangetsu. Hace unos meses, sus camaradas no habrían estado muy interesados en recibir tales órdenes de él considerando que era el más joven de su grupo, pero ahora, después de demostrar su valía en la guerra civil de su nación, fue designado segundo al mando de todo su ejército. Un honor que pretendía pagar con la sangre de sus enemigos. Por eso lideraba desde el frente en la niebla y fue el primero en ver a las tropas enemigas desorganizadas tratando de formar una línea defensiva para enfrentar el ataque. Mangetsu lanzó un temible grito de guerra antes de saltar en el aire y sacar su espada sagrada, Kabuto Wari. El martillo brillaba con el chakra que su portador había compartido antes de estrellarse justo en medio de la formación enemiga y directamente sobre uno de los oficiales que organizaban la defensa. El hombre quedó reducido a una mota de sangre en el suelo cuando una devastadora onda de choque envió a 3 docenas de shinobi de Kumogakure volando en todas direcciones, con sus órganos internos completamente aplastados o lisiados, lo que los llevaría a una muerte muy lenta y dolorosa. La vanguardia enemiga fue diezmada, pero los restantes se concentraron en el comandante Kiri que había atravesado sus filas y docenas se lanzaron contra él. Una lluvia de agujas de hielo llovió del cielo para ensartar a todos ellos sin piedad hasta el punto de que ni un solo shinobi enemigo logró llegar cerca de Mangetsu cuando Aku se unió al combate cuerpo a cuerpo. Sonrió cuando su amiga más antigua desató su propia espada sagrada, Nuibari, hacia el enemigo restante que aún no había muerto en sus ataques. La espada con forma de aguja los atravesó uno tras otro, antes de que Aku sonriera y soltara a los shinobi muertos o heridos directamente hacia los refuerzos enemigos que venían en ayuda de sus camaradas moribundos. El curso de acción táctico habría sido ignorar o matar a sus camaradas derrotados, pero no fue tan fácil y muchos terminaron tratando de atrapar a los heridos o muertos que caían por puro reflejo. Un pequeño retraso que les costó caro. Porque los 7 espadachines ninja buscaban sangre y unieron fuerzas. Estilo de agua. Balas de agua. Liberación de hielo. 1000 agujas. Para cuando la Legión 212 y las fuerzas de choque nativas subieron la colina, las líneas frontales enemigas estaban completamente diezmadas y sus 2 comandantes estaban haciendo retroceder ferozmente a los defensores restantes en una danza mortal de la muerte. Zabuza y Yameyuri, por otro lado, no obtuvieron el mismo éxito que sus camaradas del flanco izquierdo. Porque el enemigo sabía que su centro era crucial para su supervivencia, una posición que el segundo al mando de Kumogakure pretendía defender personalmente hasta la muerte. Dales el infierno.
Gritó sin dudarlo un Todai herido. Decenas de shinobi de Kirigakure fueron lanzados colina abajo con cientos de rayos lanzados por los defensores, algunos fueron completamente electrocutados por criaturas de rayos que se abalanzaron sobre ellos, mientras que pocos fueron alcanzados con armas tradicionales mientras intentaban desalojar al enemigo de sus trincheras fortificadas y posiciones bien defendidas. La pura ferocidad del contraataque enemigo y las pérdidas sufridas en la primera oleada de asalto hicieron dudar a las fuerzas restantes de la Legión 47. Eso fue hasta que Ameyuri gruñó furiosamente. A la mierda esto. ¿Quieres que te molesten uno tras otro? Los superamos en número. Reprendió sin piedad, haciendo que sus shinobi se estremecieran de vergüenza. Venid, débiles. ¿Quieres vivir para siempre? Rugió Zabuza con furia. Los dos espadachines cargaron sin miedo con Ameyuri tomando la delantera al levantar sus espadas gemelas, Kiba, en lo alto del aire mientras Zabuza la protegía de la peor parte del ataque enemigo creando 3 docenas de clones de agua que soportaban la ola completa del jutsu y los proyectiles que el enemigo la envió. Dios del trueno. Las espadachines lanzaron una poderosa ola de relámpagos con la ayuda de sus espadas sagradas hacia los cielos furiosos que a su vez condujeron a varias enormes lanzas de relámpagos que se estrellaron contra las posiciones de Kumogakure. El ataque había sido suficiente para herir a la monstruosa tortuga Genbu durante su batalla anterior, y contra humanos hechos de carne blanda los resultados fueron aún más devastadores. Docenas de ellos simplemente fueron vaporizados en el punto de impacto, mientras que varios más fueron lanzados en diferentes direcciones como muñecos de trapo. Los ninjas de Kumogakure eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a los ataques de su elemento chakra nativo, pero no a uno lanzado por una de las 7 espadas mortales de Kirigakure y el poder puro de la naturaleza reunido en los cielos. La cohesión se rompió instantáneamente y los dos espadachines atravesaron la línea frontal que se desmoronaba. La aterradora espada de Zabuza, Kubikiribocho, partió en pedazos a hombres y mujeres mientras Ameyuri envolvía toda el área en una espesa niebla, haciéndolos a ambos desatar todo su potencial asesino. Tuvo un gran placer al dividir en dos a una joven y engreída kunoichi sorprendida de pies a cabeza mientras las espadas relámpago de Ameyuri cocinaban los corazones de aquellos a los que golpeaba a su alrededor. La Legión 47 había recuperado su coraje después de ver a sus líderes atravesar al enemigo y ahora descendía sobre las líneas enemigas restantes con una brutalidad feroz. No se dio cuartel, ya que los shinobi de Kirigakure disfrutaban mucho apuñalando, golpeando y diseccionando a todos y cada uno de los desafortunados ninjas de Kumogakure que se cruzaban en su camino. Incluso aquellos que intentaron rendirse fueron objeto de risa y asesinados entre gritos de agonía. Todai solo pudo observar impotente cómo la moral de sus fuerzas comenzaba a quebrarse ante el salvajismo del enemigo y los números que ahora estaban invadiendo sus posiciones. Todavía animaba a sus hombres a luchar por el futuro de su nación, pero lo único que la mayoría de ellos vio fueron los dos mortíferos 7 espadachines ninja abriéndose paso hacia ellos con risas demoníacas en la niebla y los gritos de pesadilla de sus camaradas moribundos. Matarlos a todos. Prepárese para sus muertes. Las voces demoníacas de los dos espadachines resonaron a su alrededor en la densa niebla y, sin embargo, justo a su lado al mismo tiempo. Se sintió mortificado cuando algunos de sus hombres rompieron filas hasta convertirse en docenas, seguido por el centro de su formación que comenzó a desmoronarse. Lucha. No puede haber retirada. Gritó a sus hombres. Solo unos pocos escucharon su desesperado llamado. Shinobi veteranos y algunos jóvenes idealistas, pero el resto estaba aterrorizado por la muerte inminente que venía hacia ellos desde todas direcciones en la forma de dos espadachines asesinos y miles de shinobi salvajes de Kirigakure a quienes finalmente se les permitió desatar su brutalidad con toda su fuerza. Lanzó una bengala en lo alto del cielo para pedir refuerzos de cualquiera de sus flancos, pero dudaba que pudieran enviarle ayuda a tiempo, si es que alguna. Tal vez si tenía suerte entonces el Raikage podría llegar aquí a tiempo. ¿A quién engaño? Este es el final. Fukai, fuimos tontos al suponer que todos nuestros hombres estaban dispuestos a morir brutalmente por el bien de su nación. Ante tal carnicería y fuerza abrumadora, su determinación se desmoronó. Si tan solo lo hubiera hecho unos cientos de guerreros como los espartanos conmigo, pensó Todai con pesar, esos niños Uzumaki se habían enfrentado a un final aún más brutal y aterrador, aún así habían cargado hasta la muerte con una valentía que no podía olvidar hasta el día de hoy.
Si tan solo sus hombres tuvieran al menos la mitad de esa valentía y lealtad hacia su causa en lugar de temer por sus propias vidas. Sin embargo, tenía una misión propia que cumpliría incluso si llegaba a su fin hoy. Todai esperó mientras el último de sus hombres comenzaba a enfrentarse a las miles de fuerzas de Kirigakure que ahora venían de todos lados mientras los dos espadachines sedientos de sangre ahora lo flanqueaban con sonrisas salvajes. ¿Listo para morir?, preguntó Zabuza con una sonrisa maliciosa. Sí. Al menos yo llegaré a mi fin defendiendo mi nación, a diferencia de ustedes dos que luchan ciegamente por un traidor a su propio pueblo, se burló Todai con una sonrisa de satisfacción. Ahora estaba claro para él que esta batalla probablemente no terminaría a su favor, a menos que su Raikage ganara. En ese caso, tenía que sentar las bases para la supervivencia de su nación debilitando la del enemigo. Morirás gritando por eso. Nadie insulta al Mizukage, dijo Ameyuri furiosamente, y agarró sus espadas con más fuerza cuando Todai solo se rió. Mizukage, estás aún más ciego de lo que pensaba. Ni siquiera es uno de ustedes. Es un espía que se infiltró en sus filas y engañó a toda su nación al convertirse en su líder. Es un ex shinobi de Uzushigakure, un capitán Spartan Black Ops para ser precisos. Uno que no logré matar hace una década, dijo Todai burlonamente. Le complació mucho ver la ira que generó en Ameyuri, quien cargó para asesinarlo solo para ser detenido por Zabuza, quien lo miró con recelo pero no lanzó un ataque de inmediato, e incluso contuvo a su compañero asesino. Interesante. Las fuerzas Kinkaku estaban muy asustadas de él y lo llamaron asesino de Biju antes de huir durante nuestra misión de asesinar a tu daimyo anterior. Kisame me contó sobre eso, susurró Zabuza vacilante. No puedes caer en sus mentiras, Zabuza. Naruto nos salvó la vida innumerables veces. Reprendió a Ameyuri decepcionado, solo los Spartans de Uzushigakure tenían acceso al dispositivo alado y a la tecnología del lanzador kunai que se perdió cuando murieron. Es extraño que ahora tengas acceso a la misma tecnología sin haber tenido nunca relaciones diplomáticas formales con Uzushigakure. Demonios, tienes un mercenario Uzumaki entre ellos. ¿Has oído hablar de un shinobi tan rebelde antes en esas tierras? Esos pelirrojos mantienen un círculo cerrado y eliminan a los pícaros antes de que se conviertan en una amenaza, argumentó Todai con fiereza. Tuvo que esquivarlo al momento siguiente cuando Ameyuri gritó con rabia asesina y golpeó a Zabuza antes de cargar hacia él. Esperaba que la semilla que había sembrado algún día diera frutos, incluso mientras se preparaba para enfrentar su destino a manos de los 7 espadachines ninja. Naruto jadeaba con dureza y aún así tenía una sonrisa en sus labios mientras el implacable Raikage lo empujaba al límite, cuyos feroces ataques parecían nunca terminar. No eres más que un hombre egoísta y destrozado. Uno que destruiría este mundo, se burló el Raikage. ¿Y tú eres diferente?, replicó Naruto con dureza. Sí. Lucho por mi pueblo y el futuro de mi nación. Soy uno de ellos y lucharía y moriría por ellos. Simplemente estás usando a los shinobi de Kirigakure como peones desechables para promover tu propia ambición. Así como el Uzukage te usó y te sacrificó. Espartanos. Por primera vez, vio una breve grieta en la personalidad de su enemigo cuando la sonrisa engreída del rubio se desvaneció en un instante. El Raikage siguió adelante. Por el futuro de la humanidad. Si tan solo tus hombres supieran que están muriendo ahora mismo por el sueño de un hombre destrozado, un hombre que ni siquiera es su compatriota. Que no eres más que un espía que tuvo la suerte de subir tan alto. Naruto el Grande. Quizás eres el mayor mentiroso de todos, uno que mintió a sus camaradas, a su propia nación y, en última instancia, a sí mismo. Traicionaste todo lo que representaste, así como el mundo te traicionó por completo. ¡Qué existencia más miserable!, se burló el Raikage sin piedad alguna. Estuvo más que complacido cuando vio que la confianza anterior del joven Kage se hacía añicos cuando su propio engaño fue expuesto frente a su cara. Tienes razón. Soy un hombre egoísta y destrozado. Todos los que alguna vez amé están en su mayoría muertos, arrebatados por este mundo cruel y por Kage como tú. La carga del deber y el honor me aplastaron, me costaron todo en mi vida. Tal vez les esté mintiendo a todos, pero realmente creo en este sueño mío. Crear un mundo nuevo donde mis seres queridos puedan renacer una vez más y vivir en paz junto a una humanidad unida, incluso si eso significa convertirse en el demonio. Di mi primer paso hacia el infierno hace mucho tiempo, Raikage. Tal vez haya un ajuste de cuentas para mí algún día o incluso en la otra vida, pero no estarás presente para verlo, dijo Naruto sin dudarlo.
El Raikage se estremeció cuando su oponente desató una intención asesina inhumana. Nunca rompas tanto a un hombre que prenda fuego al mundo en venganza y se ría mientras esas mismas llamas lo consumen a él y a todo lo demás. Mientras los recuerdos de todos los que había perdido inundaban su corazón, una ira aterradora se apoderó de todas las demás emociones dentro de su cuerpo. Una rabia negra similar a la ira de un dios desató su poder a través de los cielos haciendo que las nubes rugieran monstruosamente. El Mizukage desató su preciada espada. Muramasa y su adversario quedaron más que sorprendidos al ver que el metal del arma se tiñó de negro mientras las oscuras emociones de su lanzador se fusionaban con su propio poder. Esta no es un arma ordinaria. Puedo sentir el puro odio en esa espada, el hecho de que él pueda controlar un poder tan monstruoso es un testimonio de su voluntad. Aún así, debo usar mi propia arma para tener siquiera una oportunidad, pensó el Raikage rápidamente, mientras convocaba un gran abanico de color blanco con tiras de color rojo en su extremo. Un arma del mismísimo sabio de los 6 caminos. Con su modo sabio y sus impresionantes poderes sensoriales, el Mizukage casi había destruido cualquier posibilidad de que la velocidad o un ataque sorpresa fueran suficientes para acabar con él. Esto tenía que resolverse a la antigua usanza. Naruto sintió que Muramasa intentaba filtrarse profundamente en sus pensamientos y aumentaba enormemente el poder a su disposición cuanto más se entregaba a su voluntad. El arma monstruosa le hizo recordar a todos los que había perdido, lo que a su vez aumentó su odio y, por lo tanto, extendió su control sobre la conciencia del joven Kage. Estilo relámpago. Circo láser. El Raikage lanzó cientos de rayos negros desde el arma legendaria del mismísimo sabio de los 6 caminos. En respuesta, su enemigo flexionó su propia espada demoníaca haciendo que un muro de oscuridad se materializara entre él y los ataques entrantes. La pared absorbió cómodamente todos y cada uno de los ataques de rayos incluso cuando su lanzador usó la sorpresa momentánea del Raikage para teletransportarse justo enfrente del hombre y lanzar un corte vertical. Basosen. La herramienta legendaria del mismísimo sabio de los 6 caminos, un arma preciada de su aldea que solo los hermanos Raikage y Kinkaku habían podido empuñar hasta ahora debido a la gran cantidad de chakra que consumía para darle a su portador dominio sobre todo tipo de naturaleza de los chakras. Muchos incluso habían muerto intentando usar esta arma. El Raikage levantó el arma sagrada en su defensa y observó con horror cómo Muramasa la atravesaba sin dudarlo y le quitaba la mano izquierda en un doloroso corte. El Basosen fue invadido por completo en una ola de oscuridad desatada por esa espada maldita y cayó del cielo solo para desaparecer en la nada. Esto es malo. Necesito... El Raikage rápidamente le cortó todo el brazo izquierdo mientras el chakra corrupto de esa espada intentaba atravesar su cuerpo y alma a partir de la herida que había sufrido. Incluso un leve contacto le había mostrado cuál era realmente el arma. Una espada maldita, susurró el Raikage con una mueca dolorosa, nunca pude empuñar realmente esta espada ni darme cuenta de su potencial, incluso la odié. Hasta ahora, confesó Naruto con voz oscura y fría. ¿Cómo eres capaz de soportar el puro odio y la malicia de esa espada? Preguntó el Raikage con incredulidad. Cuando un hombre aprende a amar, también debe correr el riesgo de odiar. No es fácil controlar esta arma, pero tampoco imposible si la desesperación y el odio en el corazón superan su propio poder. No pude ejercer todo su poder porque yo era diferente, porque tenía, susurró Naruto vacilante, con tristeza presente en su voz. Trató de recordar la sonrisa de Ino y solo pudo recordar un vago recuerdo, cuando trató de recordar cómo se sentía su voz. Se angustió aún más cuando no se le ocurrió nada. Fue mucho peor para sus padres, su hermano y los Spartans. Lo peor fue para su hijo por nacer, de quien nunca tendría ningún recuerdo. Has perdido la esperanza en este mundo. Las proféticas palabras del Raikage provocaron una leve pero amarga sonrisa en el joven Kage que tenía delante. Muchos todavía me consideran un héroe, tal vez lo fui en algún momento, pero ya no. Tenías razón, ahora soy el diablo. Un monstruo que traicionó todo lo que representaba una vez y, sin embargo, debo seguir avanzando hasta que todos los enemigos son destruidos y este mundo podrido se convierte en cenizas. Tengo mi propia visión de la paz para la humanidad y derramaré cualquier cantidad de sangre para que se convierta en realidad. Un argumento paradójico, pero es lo que es, así que es la única manera de hacerlo. Detenerme es luchar y matarme. Si mis convicciones y mi visión son erróneas o débiles, entonces perderé, de lo contrario llevaré a la humanidad a una nueva era, lo quiera o no, respondió Naruto con calma. ¿Qué te da derecho a elegir el destino de la humanidad?
Preguntó el Raikage furiosamente. No lo sé. Aún asumes que hay un lado correcto o incorrecto cuando en realidad cada uno de nosotros solo tiene su propia agenda. Para obtener mi propia libertad y sueños, me quitaré el que posee este sistema Shinobi que solo tiene cause dolor y miseria. No importa lo que usted o cualquier otra persona diga o sienta, esta larga marcha no terminará hasta que el sistema Shinobi y quienes lo apoyan sean aplastados por completo. Desafió Naruto. El Raikage apretó el único puño que le quedaba mientras miraba a su oponente directamente a los ojos. Entonces no queda nada más que decir. Nunca lo hubo. ¿Te diste cuenta recién ahora? Kisame había estado liderando las fuerzas especiales de su nación en las posiciones enemigas a través de las colinas del flanco derecho. En cierto modo, había tenido mucha suerte ya que el ataque con bomba de la bestia con cola de Meiterumi había golpeado aquí con toda su fuerza en lugar del centro enemigo que había sido el objetivo original debido a la urgente intervención del Raikage. Cientos de shinobi simplemente habían sido vaporizados en un incendio infernal, cientos más, incluido el Jinchuriki de 8 colas, fueron arrojados hacia abajo o a través de las montañas, lo que provocó más muertes o lesiones mortales gracias a la onda de choque que siguió a la explosión. Aún así, los pocos cientos que sobrevivieron no dieron ni un solo paso atrás cuando miles de fuerzas especiales de Kirigakure descendieron sobre ellos. La mayoría de ellos eran veteranos Anbu y Jounin que habían visto los horrores de la guerra y conocían la importancia de esta batalla para el futuro de su nación. Por eso nunca flaquearon ni siquiera cuando se dispararon dos bengalas una tras otra en el cielo. Una llamarada negra en su flanco izquierdo indica su completo colapso o aniquilación y una roja en su centro indica su propio estado de desmoronamiento frente a una fuerza enemiga abrumadora. El Kumogakure Anbu que lideraba el flanco derecho había visto eso y podría haber ordenado a su fuerza fuertemente superada en número que se retirara ahora que la batalla estaba realmente perdida. En lugar de eso hizo algo que le ganó el respeto de Kisame incluso si eso hacía su trabajo más difícil. Mantén tu posición hasta el último hombre. No podemos permitir que nuestro centro sea masacrado con un ataque de pinza desde ambos flancos. Gana suficiente tiempo para que muchos de nuestros camaradas se retiren y puedan luchar otro día. Fue un honor luchar a tu lado. Luchen duro, mueran orgullosos. Por un momento pasajero, Kushina vio una sombra de Nagato en el enemigo Anbu cuando miró la resolución en su mirada decidida y la fuerza de su convicción que atravesó a sus nerviosos camaradas y fortaleció su propia determinación de luchar hasta el amargo final por su nación. Tal como lo habían hecho sus camaradas espartanos. Sus ojos se abrieron cuando un hombre de piel oscura gravemente herido apareció junto a los defensores restantes y colocó la única mano que le quedaba sobre el hombro del Anbu. Enseñemos a esta escoria Kirige que están hechos los verdaderos hijos de Kumogakure. Rugió Fukai asesinamente, mientras comenzaba a transformarse. La insignificante fuerza de Kumogakure rugió al unísono y chocó con su enemigo con un coraje aterrador mientras su Jinchuriki mostraba una sonrisa agridulce. 8 colas. ¿Eres libre? Fukai tosió dolorosamente cuando una cadena de chakra emergió del suelo bajo sus pies y atravesó su pecho mientras una fuerza extraña entraba en su cuerpo para someter instantáneamente a la bestia con cola que estaba tratando de liberar para causar estragos en el enemigo. Más y más cadenas de chakra surgieron para desgarrar sus manos, piernas y torso hasta que quedó completamente inmóvil. La fuerza del chakra que invadía su cuerpo era similar a la de una montaña que cae sobre un solo trozo de roca, obligándolo a aceptar su voluntad de hierro. Cayó de rodillas para horror de sus camaradas que estaban siendo masacrados sin piedad y Kisame Oshigaki disfrutaba enfermizamente de la tarea. Una kunoichi pelirroja apareció detrás de él con las cadenas de chakra que lo retenían provenientes de su propio cuerpo. Espartano, susurró amargamente, incluso cuando su conciencia comenzó a desvanecerse debido a la gran cantidad de sangre que estaba perdiendo por sus numerosas heridas. Incapaz de siquiera hacer una señal con la mano o formar una conexión con la bestia con cola dentro de él que se había quedado en silencio. Tal era el poder de su chakra y su fuerza de voluntad mientras lo miraba sin piedad. ¿Cómo supiste quién soy? Susurró Kushina fríamente. Fukai sonrió. Al momento siguiente gritó de agonía cuando las cadenas que perforaban su cuerpo se calentaron tanto que su propia sangre comenzó a hervir. Sus huesos empezaron a temblar y los músculos empezaron a carbonizarse desde el interior. «Togai», gritó Fukai por desesperación y agonía. El hombre se desmayó segundos después, haciéndola maldecir en voz alta antes de sellar su cuerpo inconsciente en un pergamino de almacenamiento.
Al fin y al cabo, él era uno de los premios que Madara había exigido por una alianza y por devolverle la vida a sus camaradas espartanos. Quizás el hombre no era tan importante, pero la bestia dentro de él ciertamente sí lo era. Más importante aún, había alguien dentro de las filas enemigas que conocía su verdadera identidad por imposible que pareciera. No podía correr ese riesgo e instantáneamente cargó hacia el centro del enemigo con la esperanza de encontrar y acabar con el hombre cuyo nombre el Jinchuriki había confesado bajo extrema agonía. Ella maldijo profusamente cuando los Kumogakure Anbu se lanzaron hacia ella para evitar que llegara a su centro en ruinas después de verla derrotar fácilmente a su Jinchuriki. El tercer Raikage respiró hondo y silenció cada emoción dentro de su atribulado corazón. El futuro de su nación viviría bajo el liderazgo de su propio hijo y la voluntad de hierro de su pueblo. Para darles esa oportunidad, tuvo que derrotar al diablo que tenía delante. El cuarto Mizukage era el oponente más fuerte que había visto desde Ashirama Senju. Derrotarlo con poderes ordinarios no era posible, pero todavía había una fuerza que ni siquiera él podía derrotar por completo. Los cielos rugieron una vez más cuando todo el cuerpo del Raikage quedó envuelto en una capa cegadora de relámpagos. Disfrutó la breve mirada de horror que apareció en el rostro del rubio cuando se dio cuenta de lo que su compañero Kage acababa de hacer. Escuché a Inoue Namikaze, tu madre usó un jutsu similar para repeler toda una fuerza de invasión de mi nación en la última guerra. Aunque a costa de su propia vida, se burló el Raikage. Tú eres, susurró Naruto con incredulidad, mientras observaba al Raikage literalmente convertirse en un rayo ante sus ojos. El cuerpo del hombre de piel oscura se fusionó con la gran cantidad de energía que estaba extrayendo de la naturaleza misma. Su piel se vaporizó al igual que su sangre, seguido de sus huesos convirtiéndose en polvo cuando su esencia misma se convirtió en un rayo. Moriré aquí pero te llevaré a ti y a tu ejército conmigo. Dios del trueno. Rugió el Raikage por última vez. Los ojos de Naruto se abrieron en shock cuando el mismo cielo liberó una ola de energía relámpago que se extendió por toda la tierra y descendía rápidamente no solo hacia él sino hacia su ejército en el suelo. La magnitud y el poder de ese ataque vaporizarían a todos los seres vivos si llegaran al suelo, que era exactamente lo que el Raikage quería para salvar a su nación. Rápidamente levantó a Muramasa en el aire y lo usó como conducto para desatar su propio contraataque. Lanzamiento de relámpago. Olas furiosas. La espada maldita canalizó sus propios poderes oscuros con el jutsu de relámpago lanzado por su lanzador para hacer que todo el ataque se volviera completamente negro. Las nubes estallaron por el puro choque de los ataques relámpago opuestos, una ola de chakra azul y oscuro chocando brutalmente entre sí. Naruto estaba seguro de haber perdido la audición al menos temporalmente por el puro ruido que siguió después cuando las nubes simplemente se vaporizaron antes de que pudieran ahogar las tierras en una lluvia torrencial como esta nación nunca habría visto antes. Para su incredulidad y horror, su contraataque fracasó ante la pura fuerza de la naturaleza en la que se había convertido el Raikage. La ira y el odio puro del hombre están presentes en cada rayo. Vence tu miedo y un día conquistarás el mundo. Las palabras de sus instructores de su entrenamiento espartano regresaron a su corazón, una convicción que los había ayudado a convertirse en los mejores guerreros de su generación. Imaginó que su hermano debió haber sentido un miedo similar cuando atacó hacia su muerte, y aún así Nagato no había vacilado ni por un segundo. El chakra del fallecido Spartan se arremolinaba instintivamente a su alrededor para su protección mientras la monstruosidad relámpago del Raikage destruía el contraataque del Mizukage y lo golpeaba sin piedad. Naruto había levantado su mano izquierda para absorber la magnitud del furioso chakra de la naturaleza que cayó sobre él. Podría haber usado la teletransportación para esquivar, pero habría resultado en que el mismo ataque se estrellara contra el suelo y destruyera su ejército. Como tal, se vio obligado a usar su habilidad que originalmente lo seleccionó para el programa Spartan. Absorción de chakras. Un grito silencioso escapó de sus labios mientras intentaba absorber el enorme ataque que caía sobre él, mientras la ira del Raikage lanzaba un rayo que intentaba atravesar el chakra tipo ceniza que protegía los otros órganos vitales del Mizukage. Ahora que sus poderes estaban conectados, podía sentir la fuente real de esta energía natural infinita. Sus ojos se abrieron en shock cuando la piel de su brazo izquierdo simplemente se quemó mientras intentaba absorber todo el rayo del cielo con el objetivo de atravesarlo y luego continuar destruyendo las fuerzas armadas de Kirigakure en el suelo.
La conciencia del Raikage había desaparecido cuando sacrificó su vida para fusionarse con la naturaleza, pero había dejado su ira y deseo de destruir a los enemigos de su nación en la misma energía. Por muy poderoso que fuera, el Mizukage simplemente no tenía la fuerza suficiente para abrumar a la naturaleza misma. Si lo sostengo más, pensó Naruto dolorosamente. Aplasta la tierra del rayo y traeré de vuelta a la vida a todos tus camaradas espartanos, incluido tu amado hermano menor. La promesa de Madara de ese fatídico día regresó a su corazón y le dio fuerza al recordar estar frente a un cementerio vacío hace tantos años en su tierra natal. Había sido su responsabilidad protegerlos a todos, traerlos de regreso a casa, vivos o muertos, y nunca dejar a nadie atrás. Había fracasado estrepitosamente en ese deber sagrado y había llegado el momento de corregir ese fracaso. Apretó fuertemente a Muramasa en su mano derecha antes de golpearla una vez sobre su pecho en un saludo que le era querido. Por ti damos nuestro corazón. Su doloroso susurro nunca sería escuchado ni visto, incluso cuando sintió la fuente de energía del enemigo a través de su conexión compartida debido al feroz choque. Levantó a Muramasa con su mano derecha, el aterrador poder de la espada maldita ardió plenamente cuando su portador aceptó su destino y las oscuras emociones dentro de su corazón se fusionaron con su propio poder una vez más. Cargar. Podía escuchar la voz de Nagato desde su ataque final en su mente mientras volaba más alto en el cielo, mientras sostenía la pura energía del rayo del cielo con su mano izquierda que ahora estaba quemando todo su brazo justo ante sus ojos. Pero no podía parar, no pararía. Kushina había estado observando los eventos irreales que sucedían en los cielos, cuya magnitud había detenido extrañamente la lucha entre las fuerzas enemigas restantes y las suyas propias mientras cada shinobi intentaba comprender exactamente lo que estaba viendo. Es como si un dios divino estuviera luchando contra un demonio, susurró uno de los pocos Kumogakure Anbu que quedaban. Él perdió la cabeza por ese comentario un momento después cuando ella desafió a su docena de camaradas restantes a intentar atacarla si así lo deseaban. Kisame y la presencia de cientos de sus hombres ahora rodeándolos junto con la fatídica batalla en el cielo detuvieron esa acción temporalmente. Era como si se hubiera establecido una tregua tácita entre sus fuerzas ya que todos sabían que el líder que ganara los cielos decidiría la victoria sobre el terreno. Aún así, no pudo evitar que el desprecio por estos guerreros ardiese en su corazón por su actitud más santa que la idea. Son ustedes, bastardos de Kumogakure, los que dieron a luz a ese demonio. Masacraron a su clan, amenazaron a su nación, mataron a sus camaradas. Su odio y su ambición interminable de gobernar este mundo crearon este monstruo suyo y no se detendrá hasta que regrese. El odio que tú pariste, dijo Kushina enojada. Kisame entrecerró la mirada ante el fuerte estallido del mercenario pelirrojo que hizo que muchos de sus enemigos se estremecieran e incluso temblaran cuando una ola de oscuridad comenzó a consumir los furiosos relámpagos en los cielos mientras una figura solitaria se elevaba más y más hacia la masa de relámpagos. Las palabras de la mujer Uzumaki se estaban volviendo proféticas ante la incredulidad y el horror de los aplastados supervivientes de Kumogakure, lo que hizo que muchos cayeran de rodillas. Para los camaradas. Todai abrió los ojos, adormilado, al escuchar ese familiar grito de guerra tronar en los cielos y se horrorizó al ver lo que estaba sucediendo, incluso más que al ver su cuerpo desmembrado a la mitad por cortesía de la rabia y brutalidad de Ameyuri en respuesta a sus provocaciones hacia su líder. Lord Raikage, no te unas a mí, hasta que mates a este monstruo. Estaba desconsolado cuando la ola de oscuridad siguió consumiendo la esencia y el poder de su Kage sin piedad. Para el clan. Cuando su visión comenzó a desvanecerse una vez más, todavía recordaba esas mismas palabras gritadas por ese joven espartano que había derrotado a sus fuerzas hace tantos años. Solo que ahora, ese grito de guerra estaba siendo desatado por un diablo decidido a destruir Kumogakure en lugar de un patriota que sacrificara su vida por la supervivencia de su nación. Por el país. La ola de oscuridad chocó contra la masa de relámpagos desatando una explosión devastadora en todo el cielo que cegó a todos y cada uno de los shinobi. Zabuza no podía mirar al cielo, pero leyó las palabras en los labios moribundos de Todai antes de que los ojos del hombre se cerraran para siempre. Si tan solo te hubiera matado ese día. Lo último que recordó fue el grito inhumano desatado por la masa de energía del rayo mientras hundía a Muramasa directamente en su núcleo, el poder contaminado de la espada maldita junto con su propia capacidad de absorción de chakra derrocando la última apuesta del Raikage. Pero tuvo un precio muy alto. Su brazo izquierdo había desaparecido.
simplemente vaporizado con la pura energía de la naturaleza que le había sido arrojada. Su torso estaba cubierto de marcas de quemaduras que sangraban profusamente, si no le dejaban cicatrices para siempre. Lo que más le preocupaba era que solo podía ver con su ojo derecho, ya que toda su cara estaba goteando sangre mientras apenas lograba descender del cielo y miraba a los enemigos restantes, la mayoría de los cuales habían perdido la voluntad de luchar. Y lo miraban horrorizados. Sus propios hombres parecían conmocionados, muchos incluso parecían temerosos y muchos mortificados más allá de lo creíble. Tu Raikage está muerto. Su mirada helada miró a los enemigos restantes y vio el puro odio en sus ojos hacia él mientras confirmaba lo que ya habían visto. Verlos todavía empuñando sus armas a pesar de saber que estaban completamente acabados era un sentimiento que él mismo había experimentado en manos de esta nación. Si se han mantenido firmes en lugar de huir como sus camaradas, a pesar de saber que estaban condenados, pensó con respeto a regañadientes, solo había una manera de honrar ese coraje y al mismo tiempo hacerles experimentar el mismo dolor que sus camaradas habían sentido a manos de esta nación. Su mirada se encontró con Kusina, quien parecía horrorizada por su estado, pero también era la única que entendería su próxima orden más que nadie en este campo de batalla. Matarlos a todos. Bueno gente, ese fue el capítulo número 43, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.